Apareció el símbolo de grabar, ¿no? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces Sí. estábamos hablando de que la hemoglobina era una proteína que tiene afinidad por el oxígeno, o sea, se adhiere, digamos, no es que se adhiera al oxígeno, sino que el oxígeno se adhiere a ella, el oxígeno cae en su trampa, pero que esta relación hemoglobina-oxígeno no es siempre la misma y no es siempre constante. Porque la hemoglobina no es específica para oxígeno, sino que también se le pueden unir otras cosas, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos en este cuadro es una curva que se llama curva de afinidad, ¿sí? Acá tenemos en este eje, ¿se acuerdan de los ejes de las funciones? El eje X, el eje Y, ¿se acuerdan de eso? No. Más o menos. Sí, de matemáticas, pues. O sea, si ustedes ven este cuadro, o sea, esto de acá, esperen que quiero usar el marcador. Si ustedes ven este cuadro de acá, ¿qué ven? O sea, acá dice hemoglobina, o sea, esta curva, la azul, es una curva de hemoglobina, y estos valores de acá son la afinidad que tiene la hemoglobina, y este eje de acá es la presión de oxígeno que hay en la sangre. ¿Qué pasa cuando aumenta la presión de oxígeno? ¿Qué pasa por la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? ¿Es más chica o más grande? Más grande. Más grande. O sea, mientras más oxígeno haya, más oxígeno se une a la hemoglobina, ¿sí? Este I que dice ahí, la I simboliza la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? O sea, ¿con qué intensidad o con qué frecuencia se une el oxígeno a esa proteína? Si hay mucho oxígeno, entonces mucho oxígeno se va a unir a la proteína, ¿sí? Si hay poco oxígeno, tal vez no lleguen nunca a encontrarse, entonces no se unan, ¿sí? Por eso se llaman curvas de afinidad, porque la afinidad de una molécula a una proteína puede cambiar según la cantidad de moléculas que haya, ¿sí? Esto pasa con las enzimas, que son moléculas que son proteínas que aceleran reacciones químicas, ¿sí? En este caso, la reacción química que acelera la hemoglobina es la unión de oxígeno, ¿sí? Entonces, la hemoglobina va a unir más oxígeno cuando haya mucho oxígeno en la sangre. ¿Ahí queda claro? Más allá del cuadrito. Sí. Bien, entonces, si bien hay una parte de oxígeno que se disuelve en la sangre, vieron que yo les dije, este es el oxígeno en la sangre. Yo les había dicho que la mayoría del oxígeno viaja en la hemoglobina. Hay una pequeña fracción de oxígeno que sí está en la sangre, y ese valor es el que determina cuánta hemoglobina va a unirse al oxígeno, ¿sí? O sea, si hay mucho oxígeno en la sangre, entonces la hemoglobina va a tener más oxígeno para unirse. No sé si me hago entender. Es como un dato redundante, ¿no? Como que si hay mucho oxígeno, la hemoglobina va a tener mucho oxígeno disponible para unirse. Siempre va a poder unir 4 oxígenos cada hemoglobina. Ah, bueno. Profe, Muy bien, ¿eh? Muy profe, bien. está hablando a la cantidad de moléculas de oxígeno que se adhiere a la hemoglobina. Estoy hablando de la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. La hemoglobina siempre puede unir como máximo 4 moléculas de oxígeno por cada hemoglobina. Ahora, hay millones de moléculas de hemoglobina y hay millones de moléculas de oxígeno, ¿sí? Lo que yo estoy hablando es que la hemoglobina, ¿se acuerdan que yo les dije que la hemoglobina tiene como una trampa para el oxígeno? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, lo que estamos midiendo acá es que la afinidad, o sea, la efectividad que tiene esta trampa de atrapar oxígeno, ¿sí? Si hay mucho oxígeno, es muy probable que la hemoglobina atrape oxígeno porque están en todos lados. Pero si hay poco oxígeno, por ejemplo acá, la hemoglobina tiene poca afinidad por el oxígeno, ¿sí? O sea, esto, una afinidad de 1 es que todas las hemoglobinas tienen pegados 4 oxígenos, ¿sí? Esto significa una afinidad completa del 100%.
En cambio, cuando es más chiquita la afinidad, o sea, cuando la afinidad es del 10%, por ejemplo, acá, significa que solamente el 10% de la hemoglobina está teniendo oxígeno. Y eso tiene que ver con que la presión de oxígeno es baja. Y si la presión de oxígeno es baja, significa que hay poco oxígeno. ¿Sí? Es medio confuso el tema. ¿Pero se entendió eso? O sea, si hay mucho oxígeno, la hemoglobina tiene mucha afinidad por el oxígeno. Si hay poco oxígeno, es como que no, esto no ocurre, ¿sí? No ocurre la unión entre hemoglobina y oxígeno porque no es tan común que haya oxígeno, ¿está? Alguien dígame que sí, que no, que lo vuelva a explicar, que lo diga con otras palabras. A medida que más oxígeno, la barra de eso es más grande. Hemoglobina. Sí. O sea que más oxígeno, Profe. es más grande la barra. Profe. Sí. A ver si entendí. Cuanto mayor afinidad tiene, puede llegar a capturar, digamos, 4 moléculas de oxígeno. Claro, una afinidad ¿No? del 100%. Esa sería la mayor cantidad que podría pegarse a la hemoglobina, digamos. Claro, una afinidad del 100% significa que toda la hemoglobina tiene oxígeno pegado y no otra cosa. Porque yo les dije, la hemoglobina es una trampa, ¿sí? Tiene como un lugar, que es el grupo hemo, que puede atrapar a varias moléculas, no solamente al oxígeno, ¿sí? Pero si hay mucho oxígeno, entonces el 100% de las hemoglobinas van a tener oxígeno pegado, ¿sí? En cambio, si hay poco oxígeno, es poco probable que el 100% de las hemoglobinas tenga oxígeno, sino que puede tener otra cosa o no tener nada, ¿sí? En esas trampitas que tenía de moléculas. Imagínense que la hemoglobina es como, no sé, sería como no sé, una bola de plastilina que tiene huequitos para poner canicas, ¿sí? O bolitas de las de vidrio que jugábamos cuando éramos chiquitos. Entran varios tipos de bolitas en esa bola de plastilina, pero una sola de esas bolitas es el oxígeno, ¿sí? Si hay muchas bolitas de oxígeno, entonces un montón de canicas de ese tipo se van a poder pegar a la hemoglobina. Pero si hay pocas de oxígeno, entonces es poco probable que eso suceda. Tiene que ver con la disponibilidad de oxígeno que hay en la sangre. ¿Sí? Sí, profe. O sea, fíjense, ¿hay oxígeno en la sangre? Sí, hay oxígeno en la sangre. Y eso es lo que determina la presión de oxígeno. O sea, cuando yo hablo de presión de oxígeno, estoy hablando de que el gas ejerce una presión sobre la sangre, ¿sí? Sobre el área de los vasos sanguíneos. Eso es la presión de oxígeno, ¿sí? Y esa presión es súper chiquita igual, ¿eh? O sea, es como una presión mínima que hace el oxígeno gaseoso en la sangre. Nosotros podemos tener oxígeno disuelto, el gas disuelto en la sangre, pero es muy poquito lo que podemos tener. La mayor parte del oxígeno que nosotros tenemos en el cuerpo está transportado por la hemoglobina, ¿sí? Porque nuestra sangre no puede bancar mucho gas disuelto. Imagínense que el oxígeno está en los líquidos, o sea, en el agua, por ejemplo, puede tener oxígeno, pero nuestra sangre no es una soda, ¿sí? No es una gaseosa, ¿no? O sea, una gaseosa vos la batís y se llena de espuma o de... Sí, de espuma, sí, de gas. Nosotros en la sangre no tenemos eso, ¿sí? Nuestra sangre no tiene gas, burbujas de gas adheridas o pegadas. Es más, habíamos hablado de que las burbujas de gas eran peligrosas la otra vez. Ah, y averigüé lo de las burbujas de gas. No pasa nada si es chiquita la burbuja. Eso me dijeron. Y... ¿Qué decía contar? Ah, bueno. Entonces, como nosotros no... Profe, ¿a usted se le va a... ¿Qué? ¿Cómo?
Habrá tenido el micrófono prendido, profe. ¿Qué pasó? Hablaron, pero no se entendió. Parece que no se dio No sé cuenta que quién me tenía el habló, ¿no micrófono. querés ponerlo por el chat? No, profe, fui yo. Pensé que se había cortado el internet de usted porque no se Ah, escuchaba. ok. No, estaba explicando, estaba terminando de explicarles que nosotros en nuestra sangre no tenemos, nosotros en nuestra sangre no tenemos gases en estado, digamos, gaseoso, sino que son gases disueltos. O sea, como el jugo TAN se puede disolver en el agua, el oxígeno, una pequeña parte del oxígeno gaseoso, se puede disolver en la sangre. Pero eso es la minoría. La mayor parte del oxígeno, que es un gas, lo transporta la hemoglobina, que tiene una trampa especial para agarrar ese gas y que no se escape, ¿sí? Entonces, si bien es importante la cantidad de gas que tenemos disuelto, porque eso es lo que determina la cantidad de gas disuelto en la sangre, determina la afinidad que tenga la hemoglobina por el oxígeno, la mayor parte del oxígeno lo transporta la hemoglobina, ¿sí? Entonces, digamos, es importante la presión de oxígeno en el plasma sanguíneo, o sea, en la sangre en general, pero también es importante la cantidad de oxígeno que hay en la hemoglobina, que depende de la presión de oxígeno que haya disuelto, ¿sí? O sea, es como, son dos factores que como que se cruzan entre ellos, ¿sí? Por un lado tenemos el oxígeno que está en el plasma sanguíneo, que depende de la difusión de los alvéolos hacia el torrente sanguíneo, y por otro lado tenemos y esa cantidad de oxígeno que se disuelve en el plasma hace que la hemoglobina tenga más o menos afinidad por el oxígeno, ¿sí? Porque la mayor parte de este gas se transporta gracias a la hemoglobina, ¿sí? Entonces, acá les quería mostrar esta curva de acá, que esta afinidad, o sea, esto es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y esta es la presión de oxígeno en la sangre, en el plasma. Plasma se le dice a todo lo que no es una célula en la sangre. O sea, nuestra sangre está hecha de glóbulos rojos, neutrófilos, eosinófilos, etcétera, un montón de células y plasma, ¿sí? El plasma no está hecho de células, pero es un líquido en el cual pueden viajar distintos componentes. Entre esos componentes hay oxígeno, ¿sí? Y ese oxígeno es el oxígeno disuelto. Ahora, fíjense, si hay poco oxígeno en el plasma sanguíneo, hay poca afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Si hay mucho oxígeno en el plasma sanguíneo, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es casi del 100%. ¿Ven esto? O sea, acá dice 1, pero ese 1 es que la afinidad es 1 a 1. O sea, que todos los lugares que tienen la hemoglobina para transportar oxígeno están ocupados por oxígeno, ¿sí? Esto significa 1, 0,5. Vea. Ahora, esta afinidad puede cambiar no solamente por la presencia de oxígeno en el plasma y por la cantidad de oxígeno que haya en el plasma, sino que también puede cambiar por la presencia de dióxido de carbono, la disminución del pH. El pH, no sé si se acuerdan, que es la acidez que tenga la sangre. Si la sangre está ácida, entonces va a haber menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si aumenta la temperatura, hay menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. El difosfoglicerato, que es un elemento que se produce cuando hay fermentación láctica, libera oxígeno, ¿sí? O sea, el 2,3-DPG, el difosfoglicerato, es una molécula que cuando está presente hace que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno. Y el monóxido de carbono, que es un gran problema. Por ejemplo, la presencia de dióxido de carbono y el difosfoglicerato no serían un problema, porque cuando hay alta concentración de dióxido de carbono, es porque la célula se está quedando sin oxígeno, y está bueno que la hemoglobina suelte oxígeno, ¿sí? Acá cuando yo digo que algún cambio o alguna molécula genere, o la presencia de alguna molécula genere una disminución de la afinidad de esta proteína por el oxígeno, no siempre es malo, ¿sí?
Es más, a veces es necesario que la hemoglobina suelte el oxígeno que lleva. Imagínense, la hemoglobina pasa por el alveolo, se carga de oxígeno y se cierra, y después sigue viajando mediante el glóbulo rojo por todo el cuerpo hasta que llega a un lugar que tiene mucho dióxido de carbono porque pasó todo el proceso de respiración y esa célula se está quedando sin oxígeno. Entonces, qué mejor que la hemoglobina se desbloquee para que libere oxígeno y se lleve el dióxido de carbono en el tejido, ¿sí? O sea, no siempre es malo que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno. Por eso, ¿se entiende? O sea, cuando hay poco oxígeno, la hemoglobina tiene poca afinidad por el oxígeno. O sea, que si tiene oxígeno, la proteína lo puede soltar, ¿sí? ¿Se entiende eso? Es como un mecanismo de carga y descarga. Cuando la hemoglobina se carga es porque hay mucho oxígeno. Y cuando la hemoglobina se descarga es porque hay poco. Y eso funciona, porque lo que queremos es que haya igual cantidad de oxígeno en todo el cuerpo. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Seguros? Muy complicado. O sea, fíjense que cuando nosotros inspiramos y ventilamos aire con oxígeno, y ese aire y ese oxígeno llega a los alvéolos, la hemoglobina vacía pasa por esos alvéolos que están llenos de oxígeno, y como hay mucho oxígeno acá, en el plasma sanguíneo, que está al lado de los alvéolos, el oxígeno en los alvéolos pasa por difusión. ¿Se acuerdan? Ay, no sé si se acuerdan. No sé si se acuerdan esto. Acá. Que cuando hay poco de un lado y mucho del otro, ocurre la difusión, que es el traspaso de moléculas de un lado a otro. ¿Se acuerdan de eso? Acá. Sí, profe, que tenía que ser parejo. Si había 3 en un lado y 5 en otro, tenía que ser. Exactamente. 4. Fíjense, cuando el aire rico en oxígeno llega al alvéolo, el oxígeno está muy concentrado en el plasma sanguíneo, porque pasó directamente al plasma sanguíneo. Y en el plasma sanguíneo, en esta parte del capilar, pasa automáticamente del plasma sanguíneo acá a la hemoglobina. Porque cuando hay mucho oxígeno en el plasma sanguíneo, la hemoglobina es muy afín al oxígeno, como dice acá, en esta curva. Acuérdense que esta es la concentración de oxígeno, es la cantidad que hay de oxígeno en el plasma, o sea, el capilar que pasa por el alveolo es muy importante, y sobre todo el plasma que hay en el capilar del alveolo, o sea, el interior de ese capilar es muy importante, ¿sí? O sea, como el oxígeno pasó del alveolo a el plasma se llena de oxígeno, y entonces la hemoglobina es muy afín, por lo cual la hemoglobina pega oxígeno como loca, ¿sí? Una vez que eso sucede, la hemoglobina cambia de conformación, se cierra y sigue su camino mediada o en el glóbulo rojo. Cuando el glóbulo rojo pasa por un tejido que no tiene oxígeno, o sea, cuando el glóbulo rojo pasa por un lugar donde en el plasma no haya oxígeno, la afinidad de la hemoglobina, o sea, esta cerradura, se empieza a abrir, porque en realidad, como no hay oxígeno afuera, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. Entonces empieza a liberarlo, ¿sí? Por eso es un sistema de apertura y cerradura. Es un sistema de transporte que se basa en donde hay poco, llevo, y donde hay mucho, me llevo, ¿sí? Me llevo de acá para tirarlo acá que hay poco, ¿sí? Como la hemoglobina es como un Robin Hood del oxígeno. ¿Se entendió eso? O sea, como que la lógica es esa. Si el objetivo de la respiración, el objetivo de la ventilación. Sí, se entendió, profe. Bien. Si el objetivo de la ventilación es llevar oxígeno a todas las células, entonces la hemoglobina, cuando hay mucho oxígeno, se lleva todo el oxígeno que hay, y cuando hay poco oxígeno, lo suelta, ¿sí? Acá, fíjense, a esta presión de oxígeno, cuando hay muchísimo oxígeno, la afinidad de la hemoglobina es re alta. Y en cambio acá, que hay menos presión, la afinidad es menor, ¿sí? Entonces, si llegamos a un tejido que, por ejemplo, no tiene nada de oxígeno, que ya está haciendo fermentación láctica, o sea que para nada hay oxígeno,
va a pasar esto, ¿sí? No hay oxígeno, entonces la hemoglobina suelta, ¿está? Y eso es lo que les quería contar acá. Acá está mucho más detallado esto que les decía antes. Si hay dióxido de carbono en la sangre, pasa esto. Si hay mucho dióxido de carbono, la hemoglobina suelta el oxígeno, ¿sí? Y desplaza esta curva para la derecha, ¿sí? O sea, esto, si se desplaza la curva para la derecha, significa que a la misma cantidad de oxígeno, de presión de oxígeno, hay menos afinidad. No sé si esto se entendió. Si hay dióxido de carbono, es la curva azul, por ejemplo, no la curva roja. Fíjense, a una presión de oxígeno de 60, una presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, por ejemplo, cuando hay dióxido de carbono, la afinidad sería del 70%, por ejemplo. Pero si no hay dióxido de carbono, la afinidad sería del 80%. No sé si me va a entender. Si me paro en la misma presión, una curva tiene un valor menor de afinidad de hemoglobina que la otra, ¿sí? Entonces, si hay dióxido de carbono presente, la curva se desplaza para una menor afinidad, aunque haya mucha presión de oxígeno. ¿Me hago entender eso? ¿Por qué? Porque si hay mucho dióxido de carbono es porque se gastó el oxígeno. Acuérdense que el dióxido de carbono es un producto de la respiración celular, ¿sí? Entonces, si hay dióxido de carbono en un tejido es porque está faltando oxígeno. ¿Vamos bien con este? ¿Sí? Sí, ¿No? Ok. El pH. El pH es la acidez, ¿sí? Si aumenta la acidez es porque hay mucho dióxido de carbono. El dióxido de carbono se convierte en bicarbonato. ¿Conocen, no? ¿El bicarbonato les suena? Seguramente conozcan el bicarbonato de sodio. Sí. Ok. El bicarbonato de sodio es una base, pero el carbonato, que es un producto que proviene del dióxido de carbono, es levemente ácido, por lo cual eso hace que pase lo mismo que pasa con el dióxido de carbono. Cuando hay un pH más bajito, o sea, cuando hay muchos hidrógenos, si el pH, acuérdense que es la acidez, en términos criollos, si la sangre está ácida, entonces hay menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, por lo cual la hemoglobina suelta oxígeno, ¿sí? La temperatura también, si aumenta la temperatura, la hemoglobina suelta oxígeno. ¿Por qué? Si aumenta la temperatura significa que hay alguna respuesta inmunológica ahí pegada. Entonces, si hay un aumento de temperatura, la hemoglobina suelta oxígeno, entonces las células de esa zona pueden hacer más rápido respiración celular y pueden paliar mejor la fiebre, ¿sí? Después, hay una molécula que se llama difosfoglicerato, que es una molécula que yo les estaba contando antes, que es una molécula que se forma después de que se produce ácido láctico. ¿Se acuerdan de los músculos cuando hacen mucho ejercicio que se empieza a acumular ácido láctico? Y eso es porque falta oxígeno. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces cuando empieza a acumularse ácido láctico, el ácido láctico como que se transforma en difosfoglicerato, y este es como una molécula que le avisa a la hemoglobina que libere oxígeno. Entonces, si está habiendo fermentación láctica en algún músculo, el difosfoglicerato funciona como una señal que la hemoglobina suelta oxígeno porque ahí falta oxígeno. O sea, si nuestro cuerpo o si nuestros músculos hacen fermentación láctica es porque falta oxígeno ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Como que si no hay oxígeno en el músculo, se va por otra vía, y esa es la vía de la fermentación láctica, que no produce tanto ATP, y por eso es medio falente. Sí, se acordaban de eso, ¿no? Y después está el monóxido de carbono, que el monóxido de carbono en realidad es un elemento externo que puede llegar por el aire y que
la hemoglobina es mucho más afín al monóxido de carbono que al oxígeno. O sea, ponerle que el grupo hemo de la hemoglobina es mi mano, es esta mano. Y el oxígeno es esta mano. Ponerle que la hemoglobina se une al oxígeno de esta manera. Bueno, la hemoglobina al monóxido de carbono se une así. ¿Sí? Se une 200 veces más fuerte. Entonces, si hay monóxido de carbono, el monóxido de carbono empieza a competir con el oxígeno, y obviamente si la hemoglobina es más afín al monóxido, entonces se va a quedar con el monóxido de carbono. Y al contrario del oxígeno, cuando la hemoglobina se une al monóxido de carbono, es mucho más difícil que se separe del monóxido, ¿sí? Porque no está este juego de es menos afín y es más afín. Siempre es muy afín. ¿Se entendió eso? Sí. Bien, entonces voy a terminar acá, seguimos la clase que viene. Esta semana no van a tener trabajo práctico porque no terminé hoy. Y así terminan los que deben, porque hay varias personas que todavía no terminaron de entregar. Pero sí les pido que estudien este tema porque es un tema muy importante. O sea, la respiración es un proceso muy fundamental y supongo que lo saben. Así que bueno, ahora en el campus les voy a subir la presentación que les di recién. Les voy a subir unos trabajos, les voy a subir bibliografía sobre este tema, porque las unidades anteriores no fue necesario, pero esta unidad sí es necesario que lean cosas para que se ayuden a comprender los temas. Pero bueno, ¿entendieron a qué va el tema este de la hemoglobina y por qué es importante estudiarla así tan a fondo? Es muy Sí, importante la profe. respiración, profe. Sí. ¿Cómo? Yo más o menos voy a repasar con los videos, profe. Sí, repasen, porque este tema no es fácil. O sea, este tema es como complejo, pero va a tener que haber mucha repetición y por eso yo les voy a subir bibliografía para que tengan para leer directamente, para que sea un poco más simple. O que entiendan de otra manera. Ahí les subo todo al campus y bueno, esta semana no van a tener trabajo práctico. Bueno, profe, mejor así terminamos. Así estudian esta semana, terminan los trabajos anteriores y la semana que viene sí van a tener trabajo práctico. Bueno, Ok, profe. Bueno, chicas, suerte. Bueno, gracias. gracias, hasta luego. Gracias, chicos, no sé si está... Dale, profe, chao. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos.